Hola, vamos a ver el tema de análisis de normalidad. Este tema es muy importante porque lo debemos realizar previamente a definir el estadística que vamos a aplicar. Si vamos a aplicar estadística no paramétrica o paramétrica. Recordemos que la estadística paramétrica tiene el supuesto de que tenemos normalidad de nuestros valores que nosotros registramos. Por lo tanto, es bien importante realizarlo previamente antes de definir qué vamos a hacer. Regularmente cuando nosotros iniciamos con el análisis, damos el supuesto que tenemos una normalidad. Muchas personas dicen, bueno, yo tengo una gran cantidad de datos. Efectivamente, es posible que tenga normalidad. Sin embargo, aún con una gran cantidad de datos, no tengo normalidad. Por eso, cuando yo no tengo normalidad, como lo hemos platicado, debemos utilizar estadística no paramétrica para poder nosotros encontrar realmente las diferencias o inferir entre lo que estamos buscando. La normalidad, como lo he platicado, es realizar una tabla de frecuencias o un histograma y que este histograma de todos nuestros valores, sin importar el tratamiento, se pueda ajustar a una curva como se nota aquí, como podemos ver aquí en la pantalla. Si nos ajustamos a esta forma de curva, una curva en forma de campana, ¿sí?, podemos decir que tenemos normalidad, porque tenemos representado de esta manera nuestros valores. Pudimos en nuestro monitoreo captar a todos los valores que necesitamos, ¿sí?, para poder llegar a la normalidad. Las pruebas no paramétricas no necesitan, como lo he comentado, suposiciones respecto a la composición de los datos poblacionales. A diferencia de las paramétricas que vamos a normalidad, estas pruebas no paramétricas no buscan o no necesitan ese supuesto. Las pruebas no paramétricas se van a utilizar, o comúnmente se utilizan, cuando no se cumplen las suposiciones requeridas por las pruebas paramétricas, cuando es necesario usar un tamaño de muestra pequeño, ¿sí?, y cuando necesita convertir datos cualitativos. ¿Qué pruebas de normalidad tenemos? Bueno, hay una variedad de pruebas, ¿sí? Las más comunes o las que vamos a platicar en esta clase son dos pruebas: la prueba de Shapiro-Wilk y la prueba de Kolmogorov-Smirnov. ¿Qué difiere entre las dos pruebas? Shapiro-Wilk debemos utilizarla cuando los datos tengamos menos de 50, y la prueba de Kolmogorov-Smirnov cuando los datos sean mayor a 50. ¿Qué regla tenemos? Y es algo bien importante que quede muy claro. Cuando la P sea mayor a 0.5, la distribución es normal. Y cuando la P es menor a 0.5, la distribución no es normal. O sea, cuando nosotros realicemos esta prueba, ya sea Shapiro-Wilk o la prueba de Kolmogorov-Smirnov, o KS como se le conoce, si yo tengo un valor de P mayor a 0.5, tengo normalidad. Si es menor el valor que estas pruebas me den, no tengo normalidad, ¿sí? Entonces es muy importante que quede claro, porque regularmente consideramos al revés. Si yo tengo menor a 0.05, pienso que hay normalidad. No. Si es menor a 0.5, no es normal, y si es mayor a 0.05, es normal. Bueno, brevemente para conocer un poco de las pruebas, la prueba de Shapiro-Wilk es una prueba diseñada por Samuel S. Shapiro y Martin B. Wilk. Fue publicada en los años 60 y se conoce como la prueba de Shapiro-Wilk. Determina si una muestra aleatoria presenta una distribución normal, ¿sí? Ellos tienen unos supuestos que debe ser una muestra menor a 50, observaciones independientes y un muestreo aleatorio, ¿sí? Es una prueba que no vamos a explicar cómo se realiza todo el desarrollo de la prueba, pero es una prueba que consiste en determinar el valor de W, ¿sí?, para poder ver
sí tenemos una distribución normal. Como Kolmogorov-Smirnov, ¿sí? Es una prueba de bondad, de ajuste. Las pruebas de bondad son pruebas que hacen las estadísticas y yo le puedo decir cómo se puede comportar. No solamente para encontrar normalidad. Cuando yo busco normalidad, pues le pido que se comporte como una campana, la campana de Gauss, ¿sí? En un comportamiento de esa forma. Pero también como Kolmogorov-Smirnov permite en algunas ocasiones también eh, ajustar a un modelo que yo quiera. Entonces, como Kolmogorov-Smirnov lo encontramos como prueba de bondad, ¿sí? Bondad de ajuste, porque ahí con ella hay otras diferentes, las cuales nos pueden ayudar a decir, a yo buscar un comportamiento y nos determina si ese comportamiento se ve reflejado. Bueno, la prueba de KS, ¿sí? Su objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene una distribución teórica específica, si yo le puedo decir cómo se va a comportar mi histograma, ¿sí? Yo lo puedo definir y el estadístico determina el valor de uno. Los supuestos, bueno, es una prueba de bondad de ajuste, se emplea en una muestra independiente, el tipo de variabilidad es continua y cuantitativa y esta prueba no requiere que los datos sean agrupados, lo que permite que se haga uso de toda la información del conjunto de los datos. ¿Sí? Recordemos que una variable es continua cuando yo tengo la capacidad de poder definir eh, números intermedios entre cada uno. Por ejemplo, una variable continua es el peso. Yo puedo determinar el peso de un individuo, puede ser 70.33452. Y puede haber una persona que pese la misma cantidad más un gramo. Entonces yo puedo definir, ¿no? ¿Qué es una variable discontinua? Bueno, la variable discontinua es la supervivencia, ¿sí? O un carro, ¿no? Si yo quiero contar los números de niños, yo no puedo contar que hay 1.5 niños, hay uno o dos niños, ¿sí? La supervivencia muchas veces, fíjense, se puede llegar a ser una variable discontinua, y hay que tener mucho cuidado cuando analicemos la variable de porcentaje. ¿Por qué? Porque si yo tengo 10 organismos en mi tratamiento y muere uno, me queda el 90%. Mueren dos, el 80%. Entonces yo realmente no tengo una variable continua. Y por lo tanto, todos los valores de porcentaje para poder ser analizados en estadística, se recomienda que yo lo transforme, ya sea con un arco seno o con otro logaritmo natural de 10 o logaritmo o puede ser otro logaritmo natural, logaritmo base 10, arco seno son los más comunes, ¿sí? Y con eso yo puedo ayudar a que mi variable se haga continua, porque muchas veces yo le quito la continuidad, como en el caso de supervivencia. Bueno, pero en el caso del peso no se quita nunca, en el caso de la longitud tampoco, ¿no? Pero hay variables que hay que tener mucho cuidado, que estas deben ser continuas para poder yo analizar, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo se realiza en estadística la prueba de Kolmogorov-Smirnov y la de Shapiro-Wilks. Bueno, ya estamos en Excel. Eh, He copiado dos ejercicios que realizamos. El primero de ANOVA de una vía. Aquí lo podemos ver, es el ejercicio inicial. Ya lo acomodé para que podamos pasar los datos a estadística. Y en mi hoja 2 puse el primer ejercicio de los que vimos para realizar el análisis Kruger-Wallis. Entonces, antes de iniciar es importante acordarnos que si son menos de 50 datos, debemos de aplicar el análisis Shapiro-Wilks y si son más de 50, el análisis de KS. ¿Sí? Para los dos casos, ¿sí? Si son 6 por 5, 30. Y para el caso para el ejercicio de Kruger-Wallis, son 2, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, eran 19 datos. Y también hay que utilizar Shapiro-Wilks. Bueno,
al final de cuentas, la manera de resolverlo tanto para Shapiro como para Kuka-Welles es muy semejante, por lo tanto lo vamos a ver los dos. Pero hay que considerar que solamente vamos a definir como valor eh, real o válido el de Shapiro-Wilks, porque nuestra muestra es menor de 50 y recordemos que esos supuestos son bien importantes. Muchas veces no los consideramos, pero eso nos puede generar un error en nuestro análisis. Bueno, abrimos estadística para resolverlo. Bueno, ya copié aquí los dos ejercicios. Es el primero, ¿no? El que se llama el de ANOVA, de una vía, y es el segundo ejercicio, el de Kurzweil. Bueno, ¿cómo analizar si hay normalidad o no hay normalidad entre los valores? Bueno, lo primero que hay que hacer es acordarnos que solamente nosotros evaluamos la normalidad de los datos de nuestra variable dependiente. Es la única que vamos a definir. Para eso nos vamos a ir a estadística, a la ventana de aquí, presionamos y podemos realizarlo presionando estadística básica. Bueno, aquí tenía ya una, le voy a poner iniciar y vamos a presionar aquí dice tabla de frecuencias, aquí abajo, presionamos, van a ver que aquí al final de esas ventanas va a decir normalidad, presiono normalidad y viene los test de normalidad, como Smirnoff test, Uniforce test y Shapiro-Wilks test. Como es solamente menor de 50, tengo que utilizar Shapiro-Wilks. Vamos a poner los tres para que vean. Sin embargo, solamente se deberá utilizar Shapiro-Wilks. Y le pedimos que nos haga un test de normalidad. Nos pide qué variable, solamente la variable que vamos a utilizar es la variable que es la variable dependiente. Las otras no se les hace análisis de normalidad, solamente la que nos preocupa es que cuando yo realicé mi muestreo haya sido capaz de que mi variable dependiente tenga una distribución normal. Le pongo variable 2, ok, y me da el valor de P. Primero voy a dar el valor de P para KS, para como escribirlo, que es mayor a 0.20. Después me da el valor del Uniform, que es mayor a 0.20. Luego nos da el valor de Shapiro-Wilks, 0.96, y nos da una P Shapiro-Wilks de 0.50. Dijimos que cuando P era mayor a 0.5 había normalidad en nuestros valores. En este caso hay normalidad en nuestros valores, ¿sí? Para el primer ejercicio. Vamos al segundo ejercicio para que vean. El segundo ejercicio es el de Kurzweil, ¿sí? Está acomodado igual para que lo puedan entender. El programa le pongo estadística básica, pongo uno nuevo y me voy a tabla de frecuencia. Y ahí voy a encontrar al final la normalidad. ¿Sí? Recordemos que la única que deberíamos de hacer es Shapiro-Wilks porque es la prueba que corresponde. ¿Sí? Como Gorodetsky-Virno no. Miren, vamos a poner para que vean que sí puede haber un error el no aplicar la correcta. Le ponemos test de normalidad. Nos dice qué variable vamos a seleccionar, solamente la variable dependiente, la 5, y vamos a definir si hay normalidad o no. Aquí P es menor a 0.05, ¿sí? Por lo tanto, no tenemos normalidad, por eso se le aplicó una de Kurzweil, una prueba no para mí. Pero fíjense, por haber aplicado o no haber considerado que la prueba de Komogorov-Smirnov está diseñada para más de 50, la prueba da un resultado erróneo, ¿sí? Porque él dice, la prueba de Komogorov-Smirnov, que sí hay normalidad. Sin embargo, la que debemos de aplicar, ¿sí? Es la de Shapiro-Wilks, y ahí sí nos da que no existe normalidad. Entonces, eso es lo que es una prueba de normalidad para nuestros valores.
Bueno, finalmente vamos a hacer un histograma para que ustedes vean por qué hay o no normalidad, ¿sí? Visualmente. ¿Sí? Nos vamos a estadística, nos vamos igual a estadística básica, le ponemos algo nuevo, y nos vamos a estadística descriptiva, que también por ahí pueden irse para normalidad. Y también aquí va a ver la pestaña de normalidad, si empieza la pestaña de normalidad, pero en esta ocasión tiene el histograma. Nosotros vamos a aplicar la prueba de Shapiro, que es la que realmente nos da la prueba, y la expectativa de normalidad, ¿sí? Vamos a poner las tres para que los vean. Le vamos a pedir un histograma. Ahora nos va a decir de cuál variable. Efectivamente tiene que ser de la variable dependiente. Siempre va a ser de la variable dependiente. Le pongo variable 2, en este caso para el primero. Y se fijan, miren, esta es mi línea, o esta es mi expectativa de normalidad. Si pueden ver ustedes, más o menos se comportan los datos como normales. Por lo tanto, aunque se queda fuera, la mayoría de estas variaciones es menor a lo que él considera. Y por lo tanto tenemos normalidad en nuestros valores, como aquí lo pueden ver. Ahora vamos haciendo el histograma de del otro ejercicio, para que vean cómo cambia. Le pedimos que ahora la variable sea la 5 que es la variable de mi segundo ejercicio. Le ponemos OK y le pedimos que nos dé un histograma también. Miren qué diferencia. Aquí también él tira una línea para poder buscar la normalidad. Todos estos quedan afuera. Todos estos valores quedan afuera. Y aquí tenemos un grupo mayor. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el programa considera que estas diferencias que tiene con el ajuste de la curva me hace que yo no pude llegar a una normalidad. ¿Cómo puedo realizarlo? Pues una es hacer más monitoreos, es muy bueno. Cuando yo no tengo normalidad, pues hay que preocuparnos de mejor hacer mayor monitoreo. Pero si no fuera así, tengo que aplicar una estadística, no para mí. Bueno, yo hasta aquí termina esta parte de la prueba de normalidad y espero que siempre la realicen antes de analizar sus datos, porque muchas ocasiones por las prisas hacemos una nova, pero como ven, si yo aplico una estadística, posiblemente que consiga datos erróneos, ¿sí? Como en el caso que pudimos ver aquí. Bueno, por mi parte es todo. Reciban un saludo. Bye.